¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Roy? Buen día. Bien, hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval. También hablaremos un poco del Renacimiento y el Barroco para hablar sobre William Shakespeare y la obra Romeo y Julieta. ¿Qué tal, Caro? Buen día. Así que empezamos. Vamos a desarrollar entonces parte de lo que es la literatura medieval. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales y luego nos centramos en el Renacimiento y el Barroco. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Bien. Recordemos que cuando hablamos de literatura medieval, recuerda que estamos hablando sobre este periodo que comprende del siglo V al siglo XV, ¿no? En este desarrollo, entre el siglo V y el siglo XV, vamos a encontrar una serie de manifestaciones literarias. ¿Qué tal, Abigail? Buen día. Pero sobre todo vamos a encontrar una visión teocéntrica, que es una característica fundamental de esta producción literaria, ¿no? Esta visión teocéntrica donde todo gira en torno a la condición divina, ¿no? Recordemos también que dentro de esta manifestación literaria, el latín va a ser considerado la lengua culta, una lengua que se va a utilizar para documentos históricos, para tratados filosóficos y también para otras manifestaciones. Considerada, por tanto, recuerda la literatura eh, escrita, la literatura culta, mientras que la manifestación popular va a estar vinculado a los romances, ¿no? O las lenguas romances o lenguas vulgares. ¿Qué tal, Abigail? Buen día, Brittany, buen día, Piero. Hay que tener en cuenta también que dentro de esta producción literaria está presente la manifestación de los cantares de gesta. Recuerda que aparece en este periodo los cantares de gesta y va a ser divulgado por los juglares. El cantar de gestas se desarrolla a fines del siglo XI, pero su máximo desarrollo va a ser en el siglo XII y su máxima difusión, siglo XII. Y los juglares, recuerda que van a ser aquellos poetas que van a divulgar, van a pasar de generación a generación, ¿no? Estos cantares de gesta. Por eso que en cierta forma son anónimas, ¿no? Ya que los juglares van de pueblo en pueblo, ¿no? Y en estos pueblos pasa de generación a generación, ¿no? Aparte de los juglares, recuerda que también tenemos otro tipo de poeta, y es el trovador. El trovador aparece en el sur de Francia, ¿no? La producción de la poesía de Amor Cortés en el sur de Francia. De ahí más adelante va a tener la influencia el Trecento italiano. Recuerda que en el Trecento italiano vamos a encontrar a Dante Alighieri, ¿no? La poesía provenzal o la poesía de Amor Cortés va a influenciar al dulce estilo nuevo, manifestación que Dante Alighieri va a inspirarse dentro de su producción literaria. Entonces, dentro de la literatura medieval vamos a encontrar una formación de lenguas romances, aunque el latín es considerado la lengua culta. Van a surgir los cantares de gesta, recuerda que son manifestaciones épicas de la época medieval donde se exaltan las hazañas de un héroe nacional, o sea, el héroe representa a una nación, ¿no? Hay una visión teocéntrica, todo va girando en torno a la condición divina, ya que la iglesia va a tener mucho poder dentro de este periodo y por tanto va a influenciar decisivamente en el imaginario, en la cultura, en los elementos sociales dentro de este periodo. A su vez va a haber una recesión científica y eso también es producto de el papel que cumple la iglesia en este periodo. Vamos a encontrar también el surgimiento de nuevas naciones. Recuerda que la literatura medieval comprende entre
la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla. Entonces, en medio de ese contexto, vamos a encontrar enfrentamientos, surgimiento de nuevas naciones, las cruzadas, ¿no? El tema de la Guerra Santa, la peste. Y vamos a encontrar también que muchos de estas naciones van a crecer poco a poco y van a utilizar la literatura para buscar su esencia. Por eso que vamos a encontrar un carácter nacional. El propio Cantar de Gesta va a ser ese carácter nacional para estas eh, nacientes manifestaciones territoriales. Entonces, así se desarrolla la literatura medieval. En el caso español, una de las primeras manifestaciones literarias va a desarrollarse en el siglo XI, con las jarchas mozárabes. Luego, en el siglo XII, estará presente el Mio Cid, ¿no? Una de las composiciones más representativas de la literatura medieval. Pero recuerda que primero debe estar las jarchas mozárabes en el siglo XI y luego vamos a encontrar el Mio Cid, siglo XII Mio Cid. Muy bien. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok? Muy bien. Recuerden entonces que dentro de la literatura medieval vamos a encontrar la difusión de composiciones orales a través de las lenguas vulgares o lenguas romances, ¿no? Vamos ahora a hablar de este cantar de gesta, ¿no? De el mío sí, pero antes vamos a mencionar algunos aspectos. El cantar de gesta, recuerda que es un relato heroico en verso, recuerda que es una composición oral, ¿no? Y que en algún momento pasará a la escritura. Algunos cantares de gesta quedarán en la oralidad y por tanto no van a pasar a la escritura y van a perderse a lo largo del tiempo. Van a reflejar el afán de los pueblos por crearse una identidad nacional simbolizada por los héroes. Recuerda que el héroe representa, califica a una noción, a una cierta nacionalidad. Los temas más característicos van a corresponder a historias fabulosas y también de conflicto. El cantar de gesta tiende a ser más realista que una epopeya, ya que en el cantar de gesta se va a insertar alguna referencia histórica, ya sea un personaje o algún acontecimiento. Tiene como base algún elemento histórico. Recuerda que el cantar de gesta, a diferencia de la epopeya, es considerado una producción un poco más realista.
El héroe tiene estas características, ¿no? Es sabio, fuerte y simboliza una nación. En cuestión de la técnica se utiliza la métrica irregular, el recurso de la repetición, recuerda el uso también del epíteto, ¿no? Y la simplicidad sintáctica, ya que el juglar va a dirigir toda su manifestación al pueblo, va a utilizarse un lenguaje popular o coloquial. El mío sí recuerda que, según Ramón Benédez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral aproximadamente en el año de 1110 por un juglar de San Esteban de Gormaz, y luego, en 1140, va a ser elaborado por otro juglar de Medinaceli. No se sabe con exactitud el nombre de estos juglares, pero sí la procedencia de los juglares, en cierta medida, ¿no? Porque logran describir con mayor fluidez estos espacios. Y mientras va alejándose la narración de estos lugares, la descripción se desarrolla un poco más genérica. Ramón Méndez Pidal va a ser uno de los estudiosos sobre el Cantar del Mío Cid. Eh, este, esta obra, este Cantar de Gesta, va a tener un manuscrito que se va a encontrar en 1307. Es considerado como uno de los manuscritos más antiguos, ¿no? En el caso del Mío Cid, donde está firmado por Per Abad, un copista. Dentro del Cantar del Mío Cid vamos a encontrar la referencia a la Guerra Santa, ¿no? El tema de la Reconquista Española, y también vamos a encontrar los personajes de distintos estratos sociales. La obra pertenece al género épico, la especie Cantar de Gesta. El narrador es un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, y utiliza una métrica irregular. Esta métrica irregular se da porque vamos a encontrar versos de 10 a 20 sílabas métricas, aunque predominan las sílabas 14 y 16. La obra está dividida en tres partes. Recuerda que la primera parte se habla sobre el destierro del Cid, la segunda parte sobre las bodas y la tercera parte sobre la afrenta de Corpes. Dentro de la obra vamos a encontrar que el tema central va a ser la recuperación de la honra. Recuerda que eh, la obra, el mío Cid, va a perderse algunas páginas o van a estar en deterioro y por ello se va a reconstruir con la crónica de los 20 reyes. Gracias a eso vamos a poder encontrar en cierta medida el origen de este desaire entre Rodrigo y García Ordóñez. Recuerda que el Cid realizaba, ¿no?, estos viajes a los reinos de Sevilla, de Córdoba, para lograr recuperar o recoger las llamadas parias reales, ¿no? ¿Qué eran las parias reales? Los tributos que daban los
reyes moros al rey cristiano. En este caso, al rey Alfonso VI, rey de Castilla. Así que el Cid, cuando va a recoger las pares reales, llega a Sevilla y se da con la sorpresa que en Sevilla se está enfrentando a el reino de Granada. Y por eso que el Cid va a tener que intervenir para ayudar al rey de Sevilla. Pero esto se complica poco a poco al darse cuenta que en el reino de Granada están presentes algunos condes leoneses que deberían estar a favor del rey de España, pero en este momento están luchando a favor del reino de Granada. Por eso que el Cid, por más que intervenga, no puede ejercer justicia. Logra derrotar al reino de Granada y al atrapar a los condes leoneses, lo que hace el Cid es agarrar la barba y mecerla, ¿no? Como un símbolo de humillación. Estos nobles se retiran y al llegar a Castilla le dicen al rey que el Cid está robando las pares reales, está robando los tributos. De ahí proviene el destierro, ¿no? Cuando el Cid llega a Castilla, ya le han dado un plazo para que pueda salir de este lugar, ¿no? 9 días de plazo. Y el Cid, por tanto, tiene que buscar la manera, ¿no?, de salir de este lugar y dejar a su familia un buen recaudo. Por eso que vamos a encontrar todo este desarrollo, ¿no?, de la obra. Cuando llega a Burgos, recuerda, le dice a su familia, ¿no?, antes de llegar a Burgos, le dice a su familia y a sus vasallos que se puedan quedar porque el único que ha sido desterrado es el Cid. Sin embargo, sus vasallos deciden acompañarlo al destierro, ¿no? Al llegar a Burgos, los pobladores de Burgos no van a querer ayudar al Cid porque tienen miedo, ya que el rey ha decretado quien ayude a ser expulsado. Martín Antolínez va a ayudar al Cid y luego engañará a los judíos Raquel y Vidas, recuerdo, ¿no?, la presencia de Martín Antolínez. Raquel y Vidas eran los dos judíos donde Martín Antolínez, gracias a su estrategia, 2 cofres lo llena con tierra, lo cierra muy bien, logra engañar a los judíos Raquel y Vidas, indicándole que dentro de estos cofres habían tesoros, ¿no? Antes de salir de Castilla, el Cid sueña y se le aparece el ángel Gabriel. La visión teocéntrica se muestra aquí, ¿no? Terminado esto, el Cid sale de Castilla y empieza a ganar diferentes ciudades, entre ellas Alcócer. Enfrenta al conde de Barcelona, ganando su espada, la espada colada. Y el primer cantar terminará cuando Ramón Berenguer, que es el conde de Barcelona, huye. En el segundo cantar ya nos estamos dando cuenta que el Cid está avanzando a Valencia. Logra conquistar Valencia y recuerda que gracias a esto, más adelante el rey perdonará al Cid, ¿no? La segunda parte se llama Las bodas de las hijas del Cid. Así que tras la toma de Valencia, el Cid se convierte ya en un gran señor feudal. El rey va a perdonarlo y el Cid se logrará reencontrar con su familia. Es aquí donde el rey le menciona al Cid para que sus hijas se casen con los infantes de Carrión.
Recuerda que la boda se va a celebrar, el rey los va a casar y la boda va a durar en la celebración un promedio de 15 días, ¿no? Así termina el segundo cantar. En el tercer cantar estamos observando que tras la partida del rey, los moros empiezan a reagruparse y buscan enfrentar a Rodrigo Díaz de Vivar. En medio de todo esto, recuerda que el Cid logrará vencer al rey Búcar y obtendrá la espada Tizón. Vamos a encontrar también este episodio de León. Recuerda que León está encerrado en una jaula, pero luego logra salir y los infantes de Carrión empiezan a sentir pavor y empiezan a correr, ¿no? Siendo humillados. Recuerda que luego de esta escena de León, los infantes de Carrión van a buscar humillar al Cid y van a utilizar a sus esposas, a las hijas del Cid, para realizar ese acto. Cuando se marchan, camino a Corpes, van a ultrajar a sus esposas, van a dejarlas desnudas y así seguirán Fernando y Diego. Al enterarse el Cid, buscará recuperar el honor, convocará el rey convocará a las Cortes de Toledo, el Cid exigirá justicia y por tanto será un juicio de armas. Los infantes de Carrión van a ser humillados y recuerda que al final las nuevas nupcias se darán entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón, recuperando la honra perdida, ¿no? Luego el juglar nos habla cómo el Cid vive plenamente hasta su vejez. Este es el desarrollo entonces del Mio Cid. Recuerda que aquí estamos observando una serie de acontecimientos representativos. Observamos también una serie de personajes de diferentes estratos sociales. Recuerda que el Cid no es parte de la aristocracia, el Cid no es parte de la corte de forma de noble oficial, sino más bien a través de el mandato del rey. El Cid es un infanzón, ¿no? Y aquí estamos observando parte de la corte de la nobleza por linaje, como serían los infantes, el conde, y en el caso del Cid es denominado la nobleza advenediza, ¿no? Por petición del rey. Y entonces va a haber un enfrentamiento entre la nobleza por linaje y la nobleza advenediza. También observamos el tema de la reconquista española, ¿no? El enfrentamiento entre españoles cristianos y los musulmanes o los moros, que también recrea un poco el tema de la Guerra Santa. La visión teocéntrica se observa también con la aparición del arcángel Gabriel. Muy bien, eso sería entonces el mío Cid. ¿Duda, pregunta por ahí? Todo ok, ¿no? En el caso de Italia, recuerda que vamos a encontrar un periodo muy importante que es el Trecento, donde están cuatro grandes autores, Dante, eh, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio.
algunos aspectos importantes de Dante. Recuerda que en el caso del nuevo prospecto, el tema de Dante Alighieri y la Divina Comedia ya no está, ¿no? En el nuevo prospecto para este examen de admisión, pero posiblemente pueda volver, ¿no? Este tema para el prospecto de el siguiente año, ¿no? Pero de todos modos, igual eh, te dejo la información para que lo puedas estar leyendo, ¿no? Respecto a este tema. Pero recuerda que en el prospecto de este examen de admisión que se acerca, ¿no? No está contemplado la Divina Comedia. Pero como te digo, que puede ser que de pronto para el siguiente pueda incluirse, ¿no? Porque constantemente estaba la Divina Comedia en el prospecto, ¿no? Solamente que este año la han cambiado. Así que vamos a ver qué sucede en el siguiente año. Recuerda que Dante Alighieri es considerado uno de los autores del Prerrenacimiento, ¿ya? Dante Alighieri, una de sus características es la síntesis del pensamiento medieval y otra característica importante es la revaloración del mundo grecolatino, ¿ya? Son aspectos fundamentales dentro de la producción de Dante Alighieri, ¿no? La influencia del dulce estilo nuevo trae consigo la concepción divina del amor, idealiza constantemente a Beatriz. Una de las primeras obras donde muestra esa idealización es Vida Nueva, y luego vamos a encontrar la comedia, ¿no? En esta obra, que es considerada una de sus obras más importantes, la obra cumbre de la literatura italiana medieval, muestra a Beatriz, producto de esta influencia del dulce estilo nuevo, como un ser angelical. Bien, pasemos entonces a la época del Renacimiento y del Barroco. De todas formas, igual, como te decía, te dejo la información para que vayas, lo leas, porque en el prospecto, en el nuevo prospecto de 2023-1, ¿no? El que se va a realizar en octubre, como te decía, ya no está la Divina Comedia. Lo que sí está en la Edad Media es el poema del Mio Cid, ¿no? Lo que hemos tratado hace poco, ¿no? Igual aquí te dejo la información de la Divina Comedia para que puedas tenerlo en cuenta. Vamos ahora a hablar sobre el Renacimiento y Barroco. Pero antes de ello, recuerda, ¿alguna pregunta, duda sobre la literatura medieval y la obra El poema del mío Cid? ¿Dudas o preguntas? Todo ok, ¿no? Muy bien. Vamos ahora entonces sobre el Renacimiento y el Barroco.
¿Por qué tenemos que hablar sobre el Renacimiento y Barroco? Porque recuerda que estas dos manifestaciones van a influenciar a William Shakespeare, ¿no? El Renacimiento se desarrolla en el siglo XV, pero su máximo esplendor va a ser el siglo XVI. Y el Renacimiento tiene un antecedente, que es en el siglo XIV, donde se desarrolla el humanismo. Y el humanismo va a ser la base fundamental de esta manifestación cultural. El Renacimiento, vamos a encontrar un retorno de los clásicos grecolatinos. El Renacimiento surge en Italia, Florencia, y recuerda que hay un retorno a los clásicos grecolatinos. Por tanto, va a haber un retorno también a algunos temas o tópicos de esta época clásica, como el Carpe Diem, el Beatus Stille, el Opus Amenus. El Renacimiento va a tener una visión antropocéntrica, todo va a girar en torno a la condición humana. Eso no quiere decir que dentro de las obras no esté presente algunos componentes religiosos. Recuerda que el Renacimiento no excluye la temática religiosa, pero no hace prevalecer la voluntad, ¿no?, de los dioses, ¿no?, o de la divinidad, sino más bien muestra el centro como una concepción humana. Otro elemento también clásico que reaparece en el Renacimiento es el equilibrio entre la forma y el fondo. Recuerda que la forma es la estructura, son los componentes que configuran una historia o una obra, y el fondo va a ser el mensaje, el tema que se quiere transmitir. Hay un culto a la razón dentro del Renacimiento, y esto lo vamos a encontrar dentro de las obras literarias, porque cuando se habla, por ejemplo, en las tragedias, ¿no?, siempre vamos a encontrar un personaje que represente esta noción de la razón, ¿no? Un personaje ecuánime, un personaje que busca tranquilizar, ¿no?, el desborde de las pasiones. Hay una visión óptima de la vida también dentro de la visión del Renacimiento. Cosa contraria se va a observar en el barroco, ¿no? En el barroco vamos a encontrar una visión más bien pesimista. El barroco se desarrolla en el siglo XVII, ¿no? Y a diferencia de la visión del Renacimiento, en el barroco se le va a dar mayor importancia a la forma, por eso que hay un desequilibrio. Y como hay mayor importancia al aspecto formal, vamos a encontrar que las obras del barroco van a ser más complejas, ya que se adorna mucho el lenguaje, hay muchas adjetivaciones o de pronto se hacen extensas las oraciones. Esta visión del barroco también va a influenciar a William Shakespeare. Por eso que dentro de su producción literaria vamos a encontrar en Hamlet un lenguaje un poco más sofisticado, ¿no?, más elaborado, con elementos incluso filosóficos, y la
composición de Hamlet también va a tener algunos elementos donde se observe más el plano formal, ¿no? El teatro dentro del teatro, por ejemplo, en Hamlet. El barroco, a pesar de alejarse de los lineamientos clásicos, todavía conserva las referencias mitológicas y también los tópicos que se han desarrollado en los clásicos. En el caso de William Shakespeare, él es considerado creador de arquetipos o caracteres humanos. Eso va a ser su característica fundamental, ¿no? La creación de arquetipos de caracteres humanos que se vuelven universales. Tenemos Romeo y Julieta, la pasión juvenil, Otelo con los celos, Macbeth con la ambición, Hamlet con la duda y la venganza. Recuerda que William Shakespeare logra profundizar en las pasiones humanas. Eso se puede observar en sus obras teatrales como Romeo y Julieta. Va a utilizar estas herramientas como el teatro dentro del teatro, que se puede observar en Hamlet, la ironía teatral, que lo podemos encontrar tanto en Romeo y Julieta como en Hamlet. Podemos mencionar también el uso del monólogo o el soliloquio, que va a ser muy importante porque logra exteriorizar el conflicto interno, tanto lo que siente como lo que piensa el personaje. William Shakespeare, a pesar de todos estos elementos, no es considerado un autor original, ya que de pronto muchas de sus obras van a ser adaptaciones. Romeo y Julieta va a ser un ejemplo de ello, ¿no? Recuerda que la obra Romeo y Julieta no es una obra creada por William Shakespeare, o sea, la temática, la historia, no es creada por William Shakespeare, sino es una adaptación. Esta historia de Romeo y Julieta proviene de la época incluso medieval, ¿no? Es una leyenda medieval, la historia de Romeo y Julieta. Y hay varias adaptaciones respecto a esta obra, ¿no? Tenemos la adaptación de Luigi da Porto, la de Matteo Bandello en la época medieval, y una de sus últimas adaptaciones va a ser la de William Shakespeare. Se dice que William Shakespeare va a tomar modelo de estas adaptaciones en la obra de Matteo Bandello. De todas las adaptaciones que había, una de estas obras va a ser la de Matteo Bandello. ¿Y por qué se dice eso? Porque en la obra de Matteo Bandello, a diferencia de las anteriores, está presente el personaje La Nodriza y Benvolio. Antes de Matteo Bandello no había estos personajes en las adaptaciones. Así que Matteo Bandello lo que hace es, uno, profundiza en la tristeza de Romeo y a su vez incorpora nuevos personajes, ¿no? Incorpora el personaje de la nodriza y también incorpora al personaje de Benvolio.
Romeo y Julieta, recuerda que es una obra que pertenece al género dramático, especie tragedia. Esta obra está estructurada en 5 actos. Recuerda que en Romeo y Julieta está la presencia del coro, un elemento que proviene de los clásicos. Pero en el caso de Romeo y Julieta, el coro va a tener una cierta presencia, ¿no?, que contextualice o que de pronto resuma lo que se va a desarrollar. Entonces el coro siempre entra como una antesala a los actos, ¿no? Entra como una antesala a los actos, menciona, ¿no?, de forma genérica los sucesos que van a ocurrir en el siguiente acto, ¿no? Y luego se retira el coro. Y es ahí donde aparecen ya los actores a interpretar su papel. Ahí te das cuenta de un elemento que proviene de los clásicos dentro de la obra, ¿no? La obra va a estar escrito tanto en prosa como también en verso. Por eso que vamos a encontrar que dentro de la obra Romeo y Julieta aparecerá un lenguaje poético. Está mostrándose metáforas, hipérbole, que son las figuras literarias más sobresalientes dentro de Romeo y Julieta, ¿no? El uso de la metáfora, el uso de la hipérbole. Eso no quiere decir que no encontremos otras figuras literarias, solamente que tanto la metáfora y la hipérbole van a ser las figuras más sobresalientes, más resaltantes. La obra tiene 2 escenarios, uno que es el principal Verona, y el otro escenario que es Mantua solamente aparece, ¿no?, en un momento, ¿no?, en el acto número 5, donde Baltasar va a Mantua y conversa con Romeo sobre la muerte de Julieta, ¿no? Dentro de la obra vamos a encontrar la pugna entre el odio y el amor, ¿no? Esta pugna se va a personificar desde este plano simbólico a través de los nombres y apellidos, ¿no? Y eso va a estar muy interesante dentro de la obra. El título, que es Romeo y Julieta, manifiesta la preponderancia del afecto y además el sentido de la individualidad. Recuerda que dentro del Renacimiento estaba presente esta noción, ¿no?, en la visión antropocéntrica, todo gira en torno al ser humano, y también esta concepción de la individualidad. Entonces, Romeo y Julieta va a tener ese componente dentro del Renacimiento, ¿no? El mismo título lo menciona, ¿no? No se va a hablar sobre, ¿no?, los apellidos en el título, sino hay una individualidad en torno a ello. Entonces manifiesta la preponderancia del afecto, incluso el plano de la individualidad, ¿no? Mientras que el odio se evidencia en la potestad del apellido. Por eso que en algunos pasajes, por ejemplo, cuando Julieta está en el balcón, Julieta habla sobre el apellido, ¿no? Menciona cómo quisiese que Romeo renegase de su apellido, ¿no? Y si no es posible eso, ella renegará de su apellido con la intención de que los dos puedan estar juntos. Entonces, esta noción del apellido, la potestad del apellido, ¿no?, es una carga también simbólica. Mientras que el odio se evidencia en la potestad del apellido y no el nombre de los progenitores. Por eso que no interesa cómo se llame el padre de Julieta o el padre de Romeo, porque ellos van a personificar esta noción, ¿no?, hereditaria, ¿no?, del odio, ya que el apellido es la herencia
emblema que ha de pasar de generación a generación. Por eso que Romeo, bajo esa herencia, a través del apellido, va a tener que odiar a los Capuleto, y Julieta, bajo esa herencia, ¿no?, del apellido, va a tener que odiar a los Montesco. La obra está dividida en 5 actos. Como estamos observando, hay un personaje que va a personificar esta noción de la razón y también un tanto la prudencia y la búsqueda de conciliación. Además representa la justicia. Este personaje va a ser el príncipe de Verona, el príncipe Scalus. En el primer acto estamos observando el enfrentamiento verbal entre los criados, ¿no? La primera escena, hay un enfrentamiento verbal entre criados, Capuleto y Montesco, y por eso que aparecerá Benvolio y aparecerá Teobaldo, ¿no? Aquí va creciendo poco a poco este enfrentamiento verbal, vienen más Capuleto, vienen más Montescos, y por eso que cuando ya se iba a desbordar estas pasiones, ¿no?, en este caso, esta violencia, aparece el príncipe de Verona, el príncipe Escalus, y sentencia. El príncipe ha decretado que está prohibido el enfrentamiento entre Montescos y Capuleto. Se retiran, y es ahí donde el señor Capuleto conversará luego con Paris para pedirle la mano de su hija, Julieta, que está a punto de cumplir 14 años. Mientras tanto, el señor Montesco le pide a Benvolio que averigüe por qué de pronto Romeo está triste. Y es ahí donde Benvolio logra sacar la información a Romeo. Romeo está perdidamente enamorado de Rosalía, ¿no?, la prima de Julieta. Más adelante, ya cuando se instaure la fiesta, Romeo, Benvolio y Mercucio, el mejor amigo de Romeo, entran a la fiesta, y es ahí donde Romeo conocerá a Julieta. Finalizando el primer acto, vamos a encontrar que Teobaldo se entera que hay un Montesco en su casa, o un Montesco en la casa de los Capuleto, por eso que irá donde su tío a pedirle permiso para expulsar a Romeo. Sin embargo, el señor Capuleto desiste de esto, ya que recuerda la sentencia del príncipe de Verona. Romeo y Julieta se han conocido en una fiesta, ¿no? En la fiesta se han dado besos, aunque todavía no saben cómo se llaman y de qué familias provienen. Es aquí donde interviene Benvolio y la nodriza. Benvolio separa a Romeo de Julieta y la nodriza está llegando, indicando que su madre lo está esperando. Cuando Romeo le pregunta a la nodriza quién es la madre de esta joven, la nodriza le dice la dueña de esta casa. Es ahí que Romeo se entera que es Julieta Capuleto. Cuando Julieta le pregunta a la nodriza quiénes son esos caballeros, Julieta descubre que uno de ellos se llama Romeo, de apellido Montesco. Así que hay una tristeza en Julieta, porque sabe que este amor es imposible. En el siguiente acto se observa ya
el balcón, ¿no? Romeo está en medio del jardín, se da cuenta que hay alguien que está a punto de asomarse por el balcón, se esconde. Es aquí donde Romeo está escuchando los lamentos de Julieta y por eso que saldrá y jurará amor eterno a Julieta. Tras estos elementos, Romeo y Julieta decidirán casarse. Por eso que el día siguiente Romeo irá donde Fray Lorenzo para mencionarle sobre este casamiento, ¿no? Al final, Fray Lorenzo aceptará, pero antes de ello empezará a cuestionar a Romeo por la fragilidad que tiene en su corazón. Fray Lorenzo cree que casando a Julieta y Romeo va a poder unir estas dos grandes familias. Se consagra, por tanto, el matrimonio. Recuerda que el matrimonio va a ser de forma clandestina. Solamente la nodriza va a saber de esta verdad. En el tercer acto, luego de que se consagre el matrimonio, finalizando el segundo acto, en el tercer acto Teobaldo está buscando a Romeo. Cuando Romeo retorna, se encuentra con Teobaldo, Teobaldo intenta insultarlo, Romeo le menciona que no es posible discutir, que ya no es necesario este acto, ¿no? Más bien le dice a Teobaldo que ambos son muy cercanos, que quizá no entienda las palabras exactas, pero más adelante comprenderá lo que le digo, ¿no? Por eso que Teobaldo insiste en atacar a Romeo, interviene Mercucio, y recuerda que Romeo está en medio entre Teobaldo y Mercucio, y por eso que la espada logrará atravesar a Mercucio. Tras este acto, tras la muerte de Mercucio, Romeo agarrará la espada y tendrá que enfrentar a Teobaldo. Si se dan cuenta, a partir del tercer acto es donde se genera ya el acto dramático, ¿no? En el primer acto y el segundo acto, en cambio, vamos a encontrar que los personajes se están enfrentando, ¿no? Esta noción de el odio, ¿no? Y buscan la manera de lograr superar este obstáculo del odio a través del casamiento. Pero a partir del tercer acto ya empieza el plano trágico. Teobaldo mata a Mercucio, por eso que Romeo tendrá que matar a Teobaldo. Tras la muerte de Teobaldo, el príncipe de Verona decretará el destierro a Romeo. Romeo, por tanto, se irá a Mantua. Mientras tanto, el conde París y el señor Capuleto van a hablar sobre la fecha de la boda. En el cuarto acto, Julieta pide ayuda a Fray Lorenzo y Fray Lorenzo le entrega una pócima, un brebaje, para que Julieta finge estar muerta. Fray Lorenzo va a anunciar el entierro de Julieta, ¿no? Y así va a finalizar los grandes acontecimientos en el cuarto acto. En el quinto acto se observa cómo de pronto Baltasar
En el quinto acto, Baltasar ha logrado llegar a Mantua. Fray Lorenzo había mandado a Fray Juan también para que llegue a Mantua y que Fray Juan lleve la nota. Sin embargo, Baltasar ha llegado primero y Fray Juan no puede ya llegar a Mantua, ¿no? Porque va a haber una especie de brote de una epidemia y por eso que va a haber una especie de cuarentena, ¿no? En algún pueblo cercano a Mantua. Mientras tanto, Baltasar le dice a Romeo que Julieta ha muerto. Recuerda que Baltasar no sabe el plan de Fray Lorenzo, ¿no? Por eso que Romeo piensa que Julieta ha muerto, comprará veneno y retornará a Verona, a pesar de estar prohibido por el decreto del príncipe. Y en la cripta, Romeo observará al conde París, se enfrentará contra él y morirá el conde París. Fray Lorenzo, al darse cuenta que Fray Juan no ha llevado la nota, retorna a la cripta porque sabe que algo malo puede ocurrir y por desgracia llega muy tarde. Ya Romeo se ha tomado el veneno y Julieta ha despertado, ¿no? Fray Lorenzo le pide a Julieta para marcharse ya que los guardias están acercándose, pero Julieta se desiste de apartarse de Romeo. Agarra la copa o el frasco, pero no había nada de veneno. Le da un beso para succionar un poco de veneno tampoco. Por eso que al final Julieta decide suicidarse con una daga, la daga que tenía Romeo, ¿no? Tras esto, aparecerá el príncipe de Verona, van a atrapar a todos los que estaban implicados en este lugar y empezará a interrogar a los presentes, ¿no? Mientras que los señores Capuleto y Montesco empiezan a insultarse, empiezan a odiarse una vez más, ¿no? En medio de esta tragedia. Por eso que el príncipe de Verona va a exhortar a estas dos grandes familias, ¿no? A darse cuenta de su error y gracias a ello las familias se van a reconciliar, ¿no? Así va a finalizar entonces la obra Romeo y Julieta. Y te das cuenta que uno de estos personajes que muestra esta noción ecuánime es el personaje de el príncipe Escalo, ¿no? O el príncipe Escalus. Entonces, dentro de la obra renacentista, dentro de las obras renacentistas, siempre hay un personaje que presente esos elementos, ¿no? Un personaje que represente estos componentes de la razón. Y en ese caso, ese personaje es el príncipe Escalus, que representa, recuerda, la justicia o elemento de la potestad de la justicia dentro de la obra, y también es el personaje que trata de calmar o apaciguar cuando se descontrolen los personajes o cuando intentan desbordarse las pasiones, el personaje del príncipe Escalos es el que trata de condensar estos elementos. Y justo aparece en los actos impares. El primer acto, exhortando a las dos grandes familias, ¿no? A que no se realice más querellas en público. En el tercer acto, cuando el príncipe va a tener que desterrar a Romeo, realizar una acción, y en el quinto acto, tras la muerte de los jóvenes. Muy bien. Eso sería entonces Romeo y Julieta, y te das cuenta que dentro de esta obra hay más componentes del Renacimiento, ¿no? Hasta aquí, preguntas, dudas, hasta este momento. Todo claro, ¿no? Bien. Te estoy dejando en los comentarios el enlace para que puedas estar dando tu examen. 3 preguntas sobre
lo que hemos hablado y luego, ¿no?, desarrollamos los ejercicios de la clase de hoy.
Recuerda que en el caso de William Shakespeare es un autor que corresponde tanto a la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Tiene influencia del teatro renacentista, que tiene elementos clásicos, ¿no? Pero recuerda que es un autor que también rompe con algunos elementos clásicos grecolatinos, por ejemplo, las unidades teatrales o las unidades aristotélicas, ¿no? Así que no puede ser considerado parte de la literatura clásica. Ahora vamos a ver qué están respondiendo en la pregunta uno, 2 y 3 del examen. En la pregunta número uno, sí, la mayoría no se está equivocando. Un gran porcentaje está marcando correctamente. La pregunta 2, ahí empieza a equivocarse algunos. Y en la pregunta 3 es la pregunta que se están equivocando con mayor frecuencia. Recuerda cuál es la característica fundamental, ¿no? De William Shakespeare. Los componentes que tiene este autor que vuelve universal sus obras literarias, ¿no? Esa es la respuesta. Pues tienes que buscar una de estas alternativas donde se manifieste eso, ¿no? Elementos que se vuelven universales, como por ejemplo la pasión juvenil, los celos, la duda y la venganza. Algunos le falta todavía dar el examen. A los que han dado ya el examen son Piero, Carol, Abigail, Gerald, Marco, Arturo, Ángel, Katy, Álvaro, Mónica, Nicole, Brittany, Roy, Brenda, María, Jairo.
Muy bien. A ver, comenzamos a desarrollar entonces las preguntas propuestas. No se olviden de estar dando el examen para ver cómo han logrado captar la información. Por ejemplo, la pregunta número 1 es una pregunta muy clásica en examen de admisión sobre el Miocid. ¿Qué rasgo de la literatura medieval podemos apreciar en la pregunta número 1 de tu examen? Es un fragmento donde se muestra este elemento característico de la literatura medieval, que todo gira en torno a un elemento, ¿no? La visión teocéntrica. Recuerda que en el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar le da tres regalos o tres dádivas al rey Alfonso VI, ¿ya? Hay un regalo o tres dádivas al rey Alfonso VI y gracias a eso también el Cid va a recuperar su honra. En la pregunta 2 de tu examen, la pasión de los jóvenes está regido por la inconsistencia, ¿no? La inconstancia, ¿no? Lo voluble que es el ser humano, ¿no? El joven, en este caso Romeo, ¿no? Y el genio creador de William Shakespeare es porque logra crear los caracteres humanos que vuelven sus obras en manifestaciones universales, ¿no? Por eso que esa es la característica fundamental de William Shakespeare, ¿no? La creación de arquetipos o caracteres humanos. No es el creador del drama moderno que combina elementos trágicos y cómicos. Tampoco puede ser la cumbre de la tragedia clásica. Esa es la pregunta que más han confundido, la pregunta 3 sobre William Shakespeare. Bien, a ver, pregunta número 1. Dice, respecto a los rasgos distintivos de la literatura medieval, señala la alternativa correcta. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, se difunden oralmente composiciones en lengua vulgar. Si hablamos de la oralidad dentro de la literatura medieval, correcto, ¿no? Por ejemplo, el cantar de gesta va a ser una manifestación oral y que se va a divulgar a través de las lenguas vulgares, entre ellas el romance castellano, por ejemplo, en el mío Cid. Los cantares de gesta eran creaciones de carácter mitológico. Recordemos que el cantar de gesta tiende a ser más realista que las epopeyas. Por tanto, va alejándose, ¿no?, de ese carácter mitológico. Así que esto es falso. Una obra cumbre culta de este periodo de la época medieval es el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Esto es falso porque es una obra del Renacimiento. El género lírico de tema amoroso destaca en Francia e Italia, sí, sería 1 y 4. La respuesta en la pregunta número 1 sería la A. En el caso de la pregunta número 2,
¿Cuál debería ser la respuesta? En la pregunta 2, correcto. Durante la Edad Media, el latín, considerado como la lengua culta, se empleó para componer obras religiosas y filosóficas. Posteriormente, con el surgimiento de las lenguas vulgares, se componen textos de carácter literario como el poema del Mío Cid. Correcto, Álvaro, correcto, María. Respuesta a la B. En la pregunta 3, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Recuerda que en este fragmento, Minaya ha llegado donde el rey, ¿no? A darle algunas dádivas, y el rey le está sorprendido. Por eso dice: ¿quién te ha dado esos caballos, por Dios del cielo, Minaya? Y de pronto Minaya responde al rey: mío Cid campeador, que en buena hora ciñó espada, después de que le desterrasteis de Alcócer, ganó por maña. Y de esto al rey de Valencia un mensaje le llegaba. Y más abajo dice: cuantioso señor han sido el botín y la ganancia, a vos, gran rey mío Cid, este regalo os manda, ¿no? Dice que los pies os besa, que os besa las manos ambas, y que le tengáis merced, así el Creador os valga. Ahí te das cuenta la sumisión que se muestra del Cid al rey. Correcto, muy bien, María, muy bien, Ángel. La respuesta es la B. En la pregunta número 4, con relación al fragmento del tercer cantar, ¿cuál debería ser la respuesta? El tercer cantar, recuerda que es la afrenta de Corpes, ¿no? En esta pregunta número 4, recuerda que estamos en el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Dice: pidamos nuestras mujeres a este Cid campeador. Son las palabras de los infantes de Carrión. Diremos que las llevamos a heredades de Carrión, para que vean allí las tierras de nuestro son. Saquémosla del amparo del mío Cid, y por el camino haremos lo que nos plazca a los dos, antes que nos pidan cuentas por aquello de León. Recuerda que los infantes de Carrión van a utilizar a las hijas del Cid para vengarse. De ahí proviene la afrenta, ¿no? Que se va a realizar en el camino a Corpes.
¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 4? Sería Fernán y Diego planean vengarse del Cid mediante sus hijas. La 4, la respuesta sería la D. En la pregunta número 5, ¿cuál debería ser la respuesta en la pregunta 5? A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago, también a los que se quedan contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez del Cid, era primo hermano. Recuerda que este fragmento está mencionándose en la primera parte, donde el Cid está a punto de ser desterrado, ¿no? Y por eso que el Cid menciona si de pronto quieren quedarse o no. Exacto, la respuesta sería el destierro injusto en contra de Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Muy bien, María. Correcto, la 5 a la 6. En la pregunta número 6. Ruy Díaz de Vivar es desterrado por el rey Alfonso debido a las injustas acusaciones. Correcto. Los judíos Raquel y Vidas donan al Cid, falso, ¿no? Más bien van a tener que ser engañados por Martín Antolínez. El rey decide honrar al Cid casando a sus hijas con los infantes de Carrión. El rey recuerda que creía, ¿no?, que esto iba a beneficiar al Cid. En las Cortes de Toledo el Cid exige la devolución de su dote y de las espadas también. Al final Martín Antolínez y Pedro Bermúdez se casan con las hijas, no, los infantes de Navarra y Aragón. Así que la respuesta sería correcto, Álvaro, correcto, María. La 6, la B. En la pregunta número 7, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 7? En la Edad Moderna, cuando se desarrolla el Renacimiento, destaca la labor de los pensadores y artistas quienes difunden, mientras que superado del Renacimiento, en el siglo XVII se manifiesta el Barroco, el cual aparece en un contexto donde se aprecia. A ver, primero sobre el Renacimiento y luego sobre el Barroco, ¿no? A ver, la decadencia del orden medieval, pero luego dice en el Barroco el aporte de los intelectuales franceses, así que no. En las nuevas ideas revolucionarias y progresistas. Y luego dice la hegemonía del el teocentrismo para el barroco no puede ser. El humanismo, base fundamental del Renacimiento, sí, inspirado en los modelos clásicos también. Y luego en el barroco, un arte de gran complejidad formal también, elementos del barroco. Entonces la respuesta sería la C. Y en esta pregunta 8, ¿qué personaje empieza a dar esta sentencia? En la pregunta 8. Tres discordias civiles nacidas de una vana palabra han por tu causa, viejo Capuleto, por la tuya, Montesco, turbado por 3 veces el reposo de la ciudad, y hecho que los antiguos habitantes de Verona, despojándose de sus graves vestiduras, empuñen sus vetustas manos las viejas
partesanas enmohecidas por la paz. Y luego sentencia, ¿no? Si volvéis en lo sucesivo a perturbar el reposo de la población, vuestras cabezas serán responsables de la violada tranquilidad. Quien señala esto es el príncipe Scalus, el príncipe de Verona. Correcto. Y pone en manifiesto la desgracia provocada por los enconos, el enfrentamiento de dos familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Correcto. La 8, la B. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes.